Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Leímos hasta el versículo 31, hasta el último versículo de Éxodo capítulo 4. Aquí acabamos de leer cómo es el regreso de Moisés a Egipto. Dios le dijo que regresara, Dios le dijo que volviera. Y él habló con su suegro. Cuando empieza este pasaje, desde el versículo 18, él habla con su suegro y le dice que va a regresar, a ver si sus hermanos aún viven. Él se fue porque Dios le dijo que se fuera. Él se fue enviado por Dios. Y cuando llega, entonces, cuando va en el camino, se encuentra con Aarón. Dios le dijo a Aarón que saliera a recibirlo. Y cuando se encuentran, se abrazan todo, y le cuenta todo lo que Dios le dijo. Entonces aquí acabamos de ver también por qué esposo de sangre. También ahí dice, ¿no? Cuando miramos Dios lo que está anticipándose, diciéndole a Moisés qué va a suceder sobre lo que inevitablemente iba a pasar en Egipto. Inevitablemente Faraón iba a tener su corazón cerrado, es decir, no iba a escuchar, no los iba a escuchar. Entonces Dios se iba a glorificar. Dios había preparado incluso el corazón de Faraón precisamente para glorificarse, para que todas las señales que iban a manifestarse salieran a flote. Y después de esto, el pueblo iba a salir, como Dios lo dijo en el capítulo anterior, iba a salir, incluso el pueblo de Egipto lo iba a echar. Y ellos y los israelitas iban a despojar a todos los de Israel, a todos los de Egipto, los iban a despojar de oro, de plata, así, de esos metales preciosos. Ya verán para qué, ya verán más adelante para qué. Todos esos metales de los cuales iban a despojar. Por ahora, acá cuando miramos el corazón de Faraón, ¿por qué ese corazón era así duro? Un corazón duro tiene una característica especial. Un corazón que es así duro es un corazón que solo piensa en sí mismo. No sé si ustedes conozcan la historia de Nabal. ¿Sí alguien sabe quién es Nabal? Bíblicamente, ¿alguien sabe quién es Nabal? ¿Esa historia? ¿Conocen esa historia? O ¿qué personas no tienen conocimiento sobre Nabal? Si alguien no tiene, mientras me van escribiendo, imagino que están digitando, se guían por su pensamiento. No conoce de Nabal, no. Entonces,
Nabal era hermano de Caleb, era familiar de Caleb. No sé si se acuerdan de Caleb. Si se acuerdan, bueno, Caleb. Si no se acuerdan, porque veo que no se acuerdan de Nabal, entonces de Caleb, ¿quién era Caleb? Caleb y Josué fueron los 12 espías. Dios le dijo a Josué que enviara 12 espías, uno por cada tribu. Allá saben por qué 12, ¿sí? Uno por cada tribu. De esos 12 espías, hubo uno. Ah, sí, yo lo he nombrado a Nabal. Es inevitable nombrar a Nabal cuando se habla de insensatez. Porque la insensatez es el poderse escuchar a sí mismo. Vamos a leer sobre Nabal. Vamos a leer, ese está en 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Todo ese capítulo es lo que pasó entre Nabal y David. David, varón conforme al corazón de Dios. Vamos a mirar. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Bueno, para hacer como un englobamiento, como un recorderis, una contextualización para que se enteren. Primero que todo vamos a ver la característica naval. Miremos el versículo 25. Ahí aparece la característica más destacable de Nabal. Dice el versículo 25. Versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Nabal es insensato. Nabal es la sombra de la insensatez en pasta. Ya sabemos que es insensato. Nosotros le vamos a predicar a muchas personas, pero vemos cómo las personas no reciben. Las personas son cerradas a recibir el evangelio. ¿Qué pueden recibir? Lo que las religiones dan. Las religiones que dan lo que el ser humano desea recibir de Dios. Las religiones ofrecen la lámpara de Aladino. No tengo aquí algo que asemeje la lámpara de Aladino. Sí, este vaso. Claro que tiene líquidos, pero no regalo. Imagínate que está la lámpara de Aladino. Las religiones ofrecen a nosotros, los seres humanos, nos ofrecen como la lámpara de Aladino. Esa lámpara que se frota y ¡fum! Sale un genio. Y nosotros le pedimos lo que nosotros quisiéramos. Dame esto, dame esto, dame esto, quita esta enfermedad, soluciona este problema. El ser humano lo que piensa de Dios es eso. Lo que piensa el ser humano de Dios es como la lámpara de Aladino. No el Dios de la Biblia. Las personas saben que la palabra Dios aparece en la Biblia, lo saben, ¿sí? Pero el común de las personas, el común de las religiones no conoce el Dios de la Biblia. De la Biblia conoce la palabra Dios y alguno que otro versículo que justifica las obras, que justifica el que sean pecadores, ese tipo de cosas. Pero no conocen la gracia. No les ha dado Dios ojos para ver, ni les ha dado oídos para oír. Pero entonces aquí cuando vemos en Nabal, Nabal representa a ese tipo de religiones. Nabal representa ese tipo de culturas. Aquí dice que él era insensato. La insensatez estaba con él. Por eso su nombre, Nabal. Era insensato. Eso es lo que significa Nabal. La insensatez. Él era tan insensato que no había quien pudiera hablarle. Vamos a mirar nuevamente cómo dice acá. Dice el versículo 25. No haga caso, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Entonces, él tenía esa característica. Una característica que identifica a una persona perversa es que esa persona no puede oír. Esa es la insensatez. Esa es la perversidad. Cuando se habla de perversidad, bíblicamente es una persona que no puede oír. No tiene oídos, pero no puede oír. ¿A quién oye? Se oye a sí mismo. Como se oye a sí mismo, no puede oír a nadie más. ¿Qué pasó con Nabal? Bueno, vamos a entrar en contexto. Estamos en 1 Samuel. No sé si sepan lo que pasó en 1 Samuel. En 1 Samuel, el capítulo 17 es donde sucede lo de Goliat, ¿sí? Lo de David, cuando David mata a Goliat, sí. Pero ¿quién estuvo antes de que apareciera David? Estaba el rey Saúl. Porque el pueblo quería rey. Dios no quería levantar rey, porque levantar rey significa que querían destronar a Dios para poner a un rey humano. Pero como el pueblo pidió rey, entonces Dios les permitió a Saúl. Saúl era el rey conforme al ojo del ser humano, o sea, lo contrario a nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos en Isaías capítulo 53, aparece la descripción física de nuestro Señor Jesucristo. No había
¿Cómo iba a ser el cuerpo en el cual Dios iba a mandar a nuestro Señor Jesucristo? No había en él hermosura ni parecer alguno para que le deseáramos. Nada bonito se iba a ver en él. Es más, cuando las personas lo vieran, no se iban a imaginar rey. No, parece, no sé, un obrero, un trabajador, una persona muy sufrida, pero no parece, de ninguna manera parece que fuera como un rey. Porque un rey, como tiene, la piel es perfecta, generalmente es alto, alguien alto, generalmente tiene mucha cultura, ese tipo de cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, no iba a tener ningún parecer, ningún atractivo para que le deseáramos. Eso está en Isaías 53. Si no conocían la descripción física de nuestro Señor Jesucristo, ahí la pueden ver. Sí. Entonces, cuando miramos en este caso de Nabal, él era lo contrario. Nabal era un hombre perverso. Y en este caso, bueno, haciendo el contexto, mirando a Saúl, Saúl era rey. Pero ese rey era hermoso, alto, grande, fornido. Todo el mundo como lo veía, wow, se maravillaba y estaba feliz con ese rey que Dios les había permitido. Pero no sabían que ese rey que Dios les había permitido era por el corazón de ellos. Porque ese rey era una persona que tenía esa característica de ser perverso, y es decir, no podía oír. Tenía oídos, pero no podía oír. Entonces, en el capítulo 15, cuando miramos 1 Samuel capítulo 15, me estoy haciendo como un resumen de 1 Samuel. Ahí en 1 Samuel capítulo 15 vemos cómo Dios desecha a Saúl. Porque Dios le había dicho, hiere a Amalek, hiere a todo lo que tiene. Pero resulta que Saúl mezcló. Acuérdense, para Dios es abominable las mezclas. ¿Y cuál fue la mezcla que hizo ese rey Saúl? El rey Saúl mezcló parte de la palabra de Dios con el pensamiento de él. Él iba a destruir a los amalecitas, porque Dios le dijo, ve y destruyelos. Pero resulta que cuando él fue, y le dijo que destruyera inclusive el ganado, todo el ganado. Pero resulta que cuando él fue a destruirlos, él vio el ganado. Y viendo el ganado, a él le pareció que habían algún ganado que valiera la pena llevarse. Algún ganado que valdría la pena no destruir. Y eso fue anatema para él. Bueno, si no saben qué es la palabra anatema, ya también les voy a explicar, tengan paciencia. Entonces, para él eso fue anatema. Entonces él no oyó, no pudo oír la voz de Dios. La oyó más o menos. Hizo conforme a lo que Dios le dijo, más o menos. Hizo una mezcla. Pero hasta ahí no había problema. No había tanto problema ahí porque todos cometemos errores. Lo que a Dios no le gustó de Saúl, lo que definitivamente no pudo aceptar de Saúl, lo cual hizo que fuera desechado Saúl, es que Saúl siempre fue inocente. O sea, Saúl, como él tenía corazón de rey, él era hermoso, todo el mundo lo alababa, ¿sí? Él tenía un corazón enaltecido. Entonces él se veía que él no cometía errores. Él cometió un error. Delante de Dios cometió un error. No escuchó la palabra de Dios exacta, sino que la mezcló. Entonces resulta que, ¿qué hizo Dios? Dios, como lo desechó, él, en vez de arrepentirse, en ningún momento salió arrepentimiento de Saúl, sino Saúl siempre decía, no, yo sí, o yo oí. Había mandado a su profeta, el profeta le decía, Saúl, usted no oyó la voz de Dios, usted solamente hizo conforme a su propio corazón, lo que a usted le pareció, así. Pero él seguía diciendo que sí, que no, que él hizo lo que Dios le había dicho. Entonces ya esa persona no tenía, si es una persona que no puede doblar ante la palabra de Dios, el profeta de Dios, Samuel, le estaba hablando directamente lo que Dios había dicho, pero él no podía doblar ante la palabra de Dios, sino él seguía manteniendo su integridad. No que sí, que él había hecho correctamente. Eso es lo mismo que pasó en el caso de Job. No sé si se acuerdan que Job, él retenía su integridad, pero Dios había dicho algo de Job diferente de Saúl. De Job, Dios había dicho varón perfecto. Cuando vemos todo el libro de Job, no se ve perfecto, se ve lleno de errores y se ve igual que Saúl, igual que Nabal. ¿Sí? La insensatez se veía en Job. Pero ¿por qué Dios dijo de Job varón perfecto? Porque Dios vio el corazón de Job al final. Acuérdense, no para nosotros. Tenemos toda una trayectoria, 42 capítulos tiene el libro de Job y para nosotros son 42 capítulos en los cuales vemos errores en Job. Pero Dios, ¿por qué al principio dijo varón perfecto? Porque Dios sabía que Job sí podía doblar su pensamiento, su punto de vista, lo iba a doblar ante la palabra de Dios. Y acuérdense qué es lo que Dios busca en el ser humano. Fe, ¿sí? Alguien que pueda tener fe. La fe viene de Dios, pero Dios, ¿a quién le puede dar fe?
Dios espera ver un corazón que doble su pensamiento, su punto de vista ante la palabra. Esa persona puede tener fe. Lo contrario no. Lo que pasó con Nabal. Ahora volvemos entonces a... Estamos analizando rápidamente mirando un resumen del libro de Primera de Samuel. En el penúltimo capítulo, Primera de Samuel tiene 31 capítulos, y en el penúltimo capítulo, el capítulo 30, el versículo 6, es donde hemos citado este versículo mucho, que David se angustió mucho, porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dese en cuenta, ¿no? Habíamos hablado de esa característica de David, porque él era conforme al corazón de Dios, porque él sí buscaba en Dios la respuesta, él sí se fortalecía en Dios, cosa que no hizo Saúl, cosa que no hizo Nabal, así cosa que no hicieron todas las personas insensatas. Acuérdense que hemos visto dos faraones, ¿no? El primer faraón, que fue el que puso a José sobre toda su casa. Y ya sabemos eso es sombra de qué. Entregó toda su autoridad a José. Él quedó como una figurita nada más, siendo faraón. Pero todo lo que se hacía en Egipto era conforme a lo que José decía. Él entregó toda su autoridad. ¿Ese faraón era insensato? No, ese faraón era sensato porque él vio la sabiduría. Él es un siervo de Dios, él tiene sabiduría y él entregó todo en mano de José. Pero este nuevo faraón, ¿qué característica tiene? Este nuevo faraón no dobla toda su autoridad, él retiene su punto de vista. Él va a ser terco. Dios está hablándonos ya del futuro, del futuro de Faraón, de lo que iba a hacer. Él iba a mantenerse y mantenerse así en su posición, por más que iba a ver las señales. Él iba a ser una persona muy, muy soberbia, una persona muy ensimismada, muy llena de sí mismo. Así, Isaías 53. Sí, Isaías 53 es donde aparece la descripción física de nuestro Señor Jesucristo. Este video aparece en repetición en la otra red de videos. Aparece una hora después de que termina este en vivo. Este en vivo ya le quedan pocos minutos, le quedan 12 minutos para que finalice el en vivo de hoy. Vamos a tratar de avanzar con lo de Nabal. Si quieren ver en repetición este video o cualquier otro de los live, todos están en la otra red de videos. Solamente ustedes escriban en Google. En Google ustedes escriben, escrito está también. Y ahí salimos de primeras. Salimos en las dos únicas redes de videos que manejamos. Esta red de videos chiquitos, de videos de 1 minuto, 2 minutos, y la otra red de videos que es en formato ya no vertical, sino en formato horizontal, donde se pueden ver los videos en televisión, y etcétera, etcétera, y se pueden subir videos de todos los tamaños que uno quiera. Ya saben cuáles, solo existen esas dos redes principales. Entonces nosotros este video lo vamos a alojar allá. Bueno, avanzamos con lo de Nabal, avancemos, tenemos que terminar. Muy importante porque hoy miramos Éxodo capítulo 4 del versículo 18 en adelante y vimos que aparece lo que Dios dijo que iba a ser Faraón. El corazón de Faraón iba a estar endurecido, el corazón de Faraón iba a ser como el de Nabal. Entonces, por eso leímos un poquito de la historia de Nabal. ¿Quién es Nabal? Nabal representa el colmo de la insensatez. David, siendo David aquel a quien Dios había ungido como rey, la esposa de Nabal sí veía a David como el rey. Sabía que inevitablemente iba a ser rey. Miremoslo, estamos en Primera de Samuel, capítulo 25. Leamos el versículo 14. Leímos el versículo 25, donde ella busca, la esposa de Nabal, busca a David para disculparse y decirle que no tome en cuenta la insensatez de ese hombre, porque David iba a destruir toda su casa. Bueno, ¿qué es lo primero que pasó? Voy a resumir ese capítulo 25. En el capítulo 25 resulta que David manda a unos jóvenes a que le pidan comida a Nabal. Resulta que David había estado guardando a todo lo que estaba en la casa de Nabal para que no le pasara nada. David lo protegía. David era así, por decirlo de alguna manera, como el guardián de toda la tierra. Entonces, como él estaba guardando a todo el mundo, a Nabal no le faltó nada, ¿sí? David lo protegió. Y mientras los de la casa de Nabal estaban cerca a David, nunca les faltó nada. Ellos mismos son testigos de que David los trataba muy bien. Pero cuando David necesitó ayuda, David le pidió. David les dijo, le mandó decir a Nabal, mándeme por favor lo que tenga, provisiones, comida, necesitamos en este momento. Pero entonces Nabal salió con una respuesta arrogante. Dijo, miremos el versículo 14. En el versículo 14 dice, no, desde el 10, leamos el 10. El 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo, ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. Él dijo eso
para no darle nada a David, pero David necesitaba ayuda, realmente necesitaba apoyo de Nabal. No ayuda, apoyo de Nabal, solamente porque David pensaba que Nabal era de él también, como de la casa de él. David había sido ungido por rey, él iba a reinar, pero entonces él pensaba que Nabal también conocía el corazón de Dios y sabía que iba a ser ungido, que iba a ser rey, porque había sido ungido. Pero Nabal no, Nabal vivía en su propio mundo. Dice el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. ¿De qué dio aviso? De la respuesta de lo que salió de David, la ira que salió de David cuando David se enteró que Nabal no le iba a dar apoyo. Entonces, ¿qué dijo David? Cíñase cada uno su espada. Así dijo David. Y salió, eran 600 los hombres que estaban con David. Y salieron en ese momento 400. 200 se quedaron y salieron 400, casi 400 salieron con David porque iban a matar a Nabal y a toda su casa, iban a destruir a toda su casa. Pero entonces uno de los que escapó, uno de los que alcanzó a llegar rápidamente a buscar a Abigail, porque sabía que ella sí estaba con la sabiduría, le dice a Abigail. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos. Bueno, entonces aquí estos jóvenes están como intercediendo, ¿sí? Están pidiéndole a Abigail, haga algo, haga algo, porque David viene a destruir toda la casa de Nabal. David ya viene con 400 hombres y va a destruir todo, porque Nabal lo ha saherido, ¿sí? Entonces Nabal lo ofendió a David, pero no sabía quién había ofendido. Entonces, miremos qué pasó más adelante. Vamos ya al versículo 26. Primero, bueno, sí, el 26 dice: ahora pues, Señor mío, ya Abigail hablando con David, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Ella está intercediendo por su propio esposo, para que no destruya la casa de su esposo. Porque si él destruye la casa, tiene que destruirlos a todos. No puede quedar nadie vivo. Y él iba a eso iba David. Miremos qué dice más adelante el versículo 35. El versículo 34. Leemos el versículo 34. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa a venir a mí, a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Desen cuenta, sí, lo que iba a hacer David. Pero ella lo atajó. Ella fue una mujer sabia. Y mire lo que dice el versículo. ¿Qué pasó con David? Bueno, cuando ella, voy a seguir resumiendo. Cuando ella después de que detuvo a David, de que no los destruyera, ella habló. Cuando miramos lo que sale de la boca de Abigail, sale el corazón de Dios. Es decir, Abigail conocía exactamente que David, Dios lo había ungido y que él iba a ser rey. Y ella sale y le dice esto a David. Entonces David, cuando ve el corazón de ella, ve fe, como nuestro Señor Jesucristo cuando encontró fe, que se maravillaba. En este caso también David se maravilló de ver lo que salía de Abigail. Entonces ahí David le dice que debido a que ella salió a encontrarse con él, no iba a destruir a toda la casa de Nabal. Y bueno, ya David se devolvió con sus 400 hombres y Abigail se fue a la casa. ¿Y sabe qué estaba haciendo Nabal? Me toca resumir, ya ustedes lo pueden leer, ese capítulo 25. El día una vez que termine el en vivo, léanlo, es muy bonito. Y resulta que una vez que Abigail vuelve a la casa de Nabal, ¿sabe qué estaba haciendo Nabal? Estaba haciendo banquete. O sea, estaba derrochando, no le quiso dar nada a David, pero estaba haciendo un derroche, estaba haciendo banquete. Él vivía como un rey. Acuérdense bíblicamente qué significa tener corazón de rey. Él vivía de esa manera. Pero entonces ella, en ese momento, Abigail no le dijo nada, pero esperó a que amaneciera. Cuando amaneció, Abigail le contó y le dijo: yo fui ayer a hablar con David y le dije esto, porque David venía con 400 hombres para destruir todo lo que usted tiene.
Ese banquete que usted estaba haciendo, ayer iba a morir, así, así. Pero resulta que en ese momento cuando Abigail le contó a Nabal, Nabal dice que el corazón de él, desfalleció dentro de él, así. Y a los 10 días murió. Nabal murió a los 10 días. Dios, dice el bíblica, vamos a leer ese versículo, como lo dice, más exactamente. El 38 dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Desen cuenta, ¿no? Bueno, no solamente fue, ay, que murió. No, no, Dios hirió a Nabal y murió. Acuérdense, dice la Biblia, acuérdense lo que dice Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? ¿Quién es el que pelea por un justo? Es Dios. Hay personas que me han dicho a mí, me han dicho, usted puede bloquear, hay una opción que ya TikTok le da. Esas personas que no entran, no les interesa escuchar nada de Dios, sino vienen es a burlarse, a hacer comentarios ofensivos, a entretener, a distraer. Usted puede bloquearlos, bloqueelos, ya está la función. Usted toca la pantalla y los bloquea fácil, así usted puede bloquearlos. Pero no puedo hacer eso. No, ¿por qué no? Yo lo podría hacer, sí, yo sé que se puede hacer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Porque así como ellos son, así era yo. Yo era igual, de necio. Por todo lo que Dios me había dado, yo creía que eso era mío. Yo ya les he contado lo que Dios me dio. Todo lo que Dios me dio, yo lo había tomado como mío. El mismo corazón de Satanás. Y por tener ese corazón, Dios tuvo misericordia de mí. Yo era como el apóstol Pablo prácticamente, perseguidor de la iglesia. Pero Dios tuvo misericordia de mí e hizo lo que hizo con el apóstol Pablo, que me pasó de ser perseguidor de la iglesia ahora a estar anunciando el evangelio. Suena paradójico, pero Dios hizo eso conmigo. Entonces Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué les contesto? De que Dios tuvo misericordia de mí. Bueno, no sé por qué les estaba... bueno, por lo de bloquear. Porque si yo bloqueo a una persona que solamente que me entra a hacer chistes, a ofender, una persona que entra no a oír, sino a hacer bromas, a burlarse, a muchas cosas así, a entretener, a distraer, si yo bloqueo a esa persona, es como si Dios en alguna época, cuando yo fui igual, me hubiera bloqueado a mí. Pero Dios a mí no me bloqueó, sino que me mandó siervos a que me predicaran. Y cuando me anunciaron el evangelio, en un momento en el cual yo estaba totalmente fracasado, yo estaba totalmente destruido, totalmente molido, en ese momento Dios envió siervos a que me predicaran. Y cuando me predicaron el evangelio, pues obviamente mi corazón ya estaba preparado para recibir la palabra. Sí, fueron 7 meses como una desintoxicación de todas las religiones en las que yo había estado. Tuve que desintoxicarme de todas esas cosas que me habían inyectado por hipnosis y todo eso. Y una vez que salió todo eso, recibí la salvación. Y cuando recibí la salvación, entendí que yo era igual que Nabal. Entonces, cuando yo veo a alguien acá en los comentarios que entra a comportarse igual que Nabal, yo no puedo bloquear a esa persona. Así me ofenda con las vulgaridades más grandes, no puedo bloquear a esa persona, porque esa persona representa lo que yo era. Incluso hay personas que al principio, cuando iniciamos los en vivo, empezaron así. Empezaron con ofensas, con agresiones, y algunas de esas personas ya me han escrito. Y me han dicho, yo fui la persona que le escribía a usted esto, pero ahora he entendido el evangelio. Imagínese que yo hubiera bloqueado a esa persona solo porque estaba haciendo bromas. Si una palabra entra en el corazón de esa persona, Dios puede limpiar a esa persona. ¿Y yo quién era? Dios me muestra, cada que veo una persona así tratando de ofender, herir, saherir, como hicieron con David, yo no necesito vengarme. Es más, si esa persona no se arrepiente de su camino, está el versículo 38. Ahí dice, Dios. ¿Qué hizo Dios? Mató a Nabal. Dios, a los 10 días. Entonces, ¿David se tuvo que vengar? No necesitamos vengarnos. Dios es quien se venga por un justo. Entonces, no se preocupen ustedes, porque yo no bloqueo a nadie, no necesito bloquear a nadie. ¿Sí? Si Dios quiere quitar a esa persona del camino, tiene 2 opciones. Esa persona, o Dios le abre los oídos, o Dios la quita del camino. Y no sé si sepan qué significa eso. Pero bueno, quiero no decir nada más para que no se asusten algunas personas. Si tú entraste por primera vez y entraste para burlarte, cosas así, tranquilo. Dice la palabra, toda blasfemia será perdonada a los hombres. Excepto una, ¿no? Pero bueno, de esa hoy la idea no es que se asusten, sino reciban esperanza. Toda blasfemia será perdonada a los hombres, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que se han conectado y gracias por los nuevos, que de pronto habrán escuchado cosas que les habrá impactado, que les habrá sorprendido. Pero permite, Padre, que
no sé, si tenemos que disfrazarnos de payasos, si tenemos que hacer muecas, llorar, lo que sea necesario para que el corazón de las personas reciban esta bendición que tú me has dado, el Evangelio. El que una persona pueda ser salva no tiene precio. Y nada, nada, absolutamente nada puede cambiarse como si algo pudiera ser mejor que recibir la salvación. Nosotros estábamos destinados a la perdición, estábamos destinados a ir a las tinieblas eternamente porque en ellas estábamos realmente. Mientras estamos en este cuerpo es la única oportunidad que tú nos diste para que nosotros pudiéramos conocer tu palabra, conocer el Evangelio y salir de la condición en la que verdaderamente estábamos, que era destinados a la perdición. Permite que todas las personas que están conectadas, todas, te lo pido con un mismo corazón, con los hermanos que están orando en este momento, permite que todas las personas que se han conectado el día de hoy puedan ser libres de esa condenación, es decir, puedan recibir la salvación. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.